Bueno, entonces, buenos días. Si no hay dudas, vamos a continuar. Y estábamos revisando la clase pasada, vimos cómo se distribuía el agua corporal y la implicación que tiene en el organismo, ¿no? Ya vimos que el agua es algo muy importante y es el segundo nutriente del que hemos estado hablando. Ahora, ya dijimos que para que se distribuyan estos nutrientes, ¿sí?, necesitamos de una presión sanguínea. Y esta presión sanguínea está muy bien regulada por el sistema cardiovascular. Y este sistema cardiovascular, específicamente el corazón, pues nos abona a lo de la presión hidrostática, ¿sí?, porque es el que le va a dar impulso a la sangre para que pueda llegar a distribuirse a todos los tejidos, ¿sí?, que es lo que esa sangre, una de sus principales funciones, pues va a ser la perfusión, ¿no? Y perfusión, nosotros lo definimos como la llegada de nutrientes hacia las células. Ahora, también hay reguladores de presión. Estos reguladores de presión, ¿sí?, nos van a ayudar a subir o a disminuir la presión. Uno de ellos es el lugar por donde transita la sangre, que son los vasos sanguíneos. Y entonces los vasos sanguíneos pueden tener una vasoconstricción o una vasorelajación dependiendo de la cantidad de líquido que tengan. A ese líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos se le conoce como volemia. Y entonces por eso a veces hemos escuchado oír, es que este paciente tiene hipovolemia. Hipovolemia se refiere a una baja cantidad de volumen sanguíneo, ¿sí? Y el volumen sanguíneo pues lo da principalmente el agua, el líquido. Entonces los vasos sanguíneos también son reguladores de presión. Ahora, esto que realizan los vasos sanguíneos lo van a realizar a través del sistema neuroendocrino, ¿sí? O van a poder obtener información a través de receptores que tienen esos vasos sanguíneos, obtienen información de diferentes órganos en donde les traducen que necesitan una mayor cantidad de sangre, ¿sí? Todos estos receptores que tiene el vaso sanguíneo le ayudan a eso, a una vasoconstricción o una vasodilatación. Ahora, si un vaso sanguíneo, por ejemplo, no sé, si tiene un tamaño, digámoslo así, esta es la luz del vaso sanguíneo, ¿sí?, y se disminuye la cantidad de líquido o ese individuo entra en hipovolemia, ¿qué creen que pase? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? ¿Vasoconstricción? Vasoconstricción, ¿no? Si este vaso lo hacemos pequeñito, elevamos la presión sanguínea, ¿sí? Entonces, cuando hay un evento de hipovolemia, generalmente los vasos sanguíneos van a hacer una vasoconstricción para que se eleve la presión sanguínea. Eso lo vemos claramente cuando estamos regando, ¿no?, las plantas. Si nosotros reducimos el diámetro de la manguera, el agua sale con más presión. Es el mismo proceso. Ahora, Profe, la vasoconstricción es igual a cuando se colapsan las venas. no, el colapso es el cierre total. Ah, Una vasoconstricción es cuando disminuye su luz, ¿sí? El colapso venoso es que se cierra todo el vaso sanguíneo.
Como dijo, profe, su último. Que el colapso venoso. Sí, profe. El colapso venoso es cuando se cierra toda la luz de un vaso sanguíneo. Si se cierra toda la luz, pues disminuye la perfusión. Y al disminuir la perfusión, pues se deja de nutrir células. Y lo contrario, ¿no? Cuando nosotros tenemos, ¿por qué podemos llegar a tener elevado volumen circulante? Una hipervolemia, que es más difícil que suceda. Cuando yo, por ejemplo, como médico, yo tengo un paciente que no necesita líquidos, esto es algo que se conoce como una iatrogenia. Una iatrogenia es la equivocación de un médico hacia un paciente. Es una iatrogenia. Entonces, cuando yo estoy poniendo un líquido que ese paciente no necesita, sí puede ocasionar una hipervolemia. Y al haber una hipervolemia, los vasos sanguíneos tienen una vasodilatación. ¿Sí? Eso puede ser entonces por una iatrogenia. ¿Por qué pueden llegar a tener una vasodilatación los vasos sanguíneos? A nivel ya de órganos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un tejido u órgano está haciendo una actividad metabólica considerable, tiene que llegarle o tiene que incrementarse la perfusión. Y para que se incremente la perfusión o la nutrición, pues tenemos que hacer el vaso sanguíneo más grande para que llegue una mayor cantidad de sangre a ese vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, en presencia de actividad metabólica incrementada en un tejido u órgano, podemos llegar a ver una vasodilatación. No lo entendí muy bien, profe. ¿Qué no entendió? A lo de la vasodilatación. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa o cómo le dicen? Así coloquialmente cuando comemos, ¿sí? Comemos, ¿qué pasa después de comer? Pues puede darte sueño. ¿Por qué da sueño? ¿Por qué creen que da sueño? ¿Fue el exceso de azúcares que se consumieron? El exceso de azúcares, ¿no? No. Tenía entendido o algo así que era porque pues tenemos un porcentaje de oxígeno trabajando en el cuerpo, pues entonces cuando se está haciendo lo que viene a ser la digestión, el porcentaje de oxígeno que tenemos, creo que es por el cerebro, disminuye un poco para que pueda aumentar en el del sistema digestivo para así poder hacer una buena digestión. Entonces por eso nos da un poco de sueño, es lo que tengo entendido. Así es, pero no es en relación al oxígeno. El oxígeno tiene que permanecer constante. Más bien son los otros nutrientes, ¿sí? No el oxígeno ni el agua, son los otros nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas principalmente. El proceso de digestión es un proceso que va a llevar una gran cantidad de energía para que se pueda realizar. Acuérdense, se incrementan los movimientos peristálticos, hay secreción de enzimas y hormonas, tenemos que aumentar la cantidad, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Entonces es un evento muy significativo y que lleva una gran cantidad de energía. Ahora, entonces ese sistema en particular
para realizar todo esto de la digestión, pues requiere de una gran cantidad de nutrientes. Y entonces nos da, ¿cómo le dicen a ustedes, así coloquialmente, a El mal del puerco. el mal del puerco, ¿no? Que es un efecto que se conoce como efecto postprandial, ¿sí? A ese le conoce ya con un término más técnico, ¿no? El efecto postprandial es aquel que después de comer, ¿sí? Tu metabolismo se reduce a basal y entonces pues no tienes ganas de hacer otra cosa porque tu cuerpo está trabajando en la digestión. Ahora, ¿cómo creen que estén los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal estaban así como este. Entonces, para aumentar nosotros la cantidad de nutrientes en ese tracto gastrointestinal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Una vasodilatación. Una vasodilatación para que le llegue una mayor cantidad de sangre, ¿sí?, a el tracto gastrointestinal y que pueda llevar, ¿sí?, a cabo lo que es la digestión y absorción de nutrientes. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo a hacer ejercicio? ¿Cómo van a estar los vasos sanguíneos de los músculos? Dilatados también, se ponen bien saltados. Así es, porque necesitan energía, ¿no? Necesitan nutrición. Y entonces va a haber una vasodilatación de los vasos sanguíneos musculares. ¿De qué vasos sanguíneos? Venas o arterias. Las arterias son las que se dilatan, ¿no? En este caso. No es cierto, son las venas. Generalmente, primero son las arterias y después son las venas, ¿no? Pero las dos tienen cierta cantidad de dilatación porque también hay un proceso que no se puede llevar a cabo, ¿no? Que la sangre esté estática. O sea, no puede llegar gran cantidad de sangre a un músculo y permanecer ahí un tiempo porque la vena tiene vasoconstricción o está normal, pero llegó mucha sangre, ¿sí? Pero esta tiene que salir. Y tiene que salir porque la sangre debe de tener ese movimiento. Entonces, sí, generalmente hay un pequeño lapso, ¿sí?, en donde la vena está de tamaño, no digamos vasoconstricción, tiene un tamaño regular, ¿no?, que siempre tiene, y posteriormente también se dilata. Entonces, los vasos sanguíneos, entonces son reguladores de la presión. ¿Qué otro podría ser un regulador de la presión? ¿Qué otros tejido u órgano? No me salieron muy bien, pero tenemos a los riñones, ¿no? Los riñones también son órganos que nos van a permitir regular la presión sanguínea. Entonces, después lo vamos a ver un poquito más claro, pero dentro de la nefrona existe un sistema que se llama sistema justaglomerular. El sistema justaglomerular lo que realiza va a ser medir a través de vasoreceptores, va a medir la presión sanguínea. Y entonces, si nosotros detectamos que baja la presión, ¿qué tenemos que hacer con respecto a la orina? ¿Qué hacemos con respecto a la orina? Aquí tenemos orina, ¿no?
¿Qué pasa si baja la presión sanguínea? ¿El riñón produce o no produce orina? No, regresa el agua, ¿no? Al sistema. No la podemos llegar a regresar, pero vamos a impedir que se siga generando orina, ¿no? Porque si reduce la presión sanguínea, nos falta presión hidrostática. ¿Sí? Y si nos falta presión hidrostática, pues eso lo traducimos en agua. Y entonces dejamos de producir orina cuando baja la presión sanguínea. Se retienen líquidos a través del aparato justaglomerular y a través de un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, ¿qué pasa si se incrementa la presión hidrostática? Como veíamos aquí que nosotros le pusimos una gran cantidad de líquidos a este paciente que no requería líquidos. Se incrementa la presión, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué va a hacer el riñón? Producir más orina. Producir orina, ¿no? Para sacar esa agua que tenemos en exceso. Así es. Es algo bien común, que a lo mejor ustedes lo han escuchado por ahí, que no tiene nada de cierto. Yo le pongo, por ejemplo, una solución a un perrito, le pongo una solución, ¿sí? Intravenosa, en su patita. Pongo una solución. ¿Y qué pasa si yo esta cantidad de líquido se lo paso muy rápido? ¿Qué va a pasar? Se va a incrementar rápidamente la volemia, ¿no? La volemia. Volumen, emia, se refiere a la sangre, ¿no? La cantidad de sangre. Entonces, se incrementa la volemia. Entonces, si yo incremento la volemia, automáticamente el riñón la capta, empieza a producir orina y el paciente empieza a orinar, ¿no? Después de esto, empieza a orinar el paciente. Produce orina y nosotros lo vemos porque empieza a orinar. Ok. Ahora yo les pregunto, ¿a ese individuo lo estamos hidratando bien? No. No. ¿Dónde se está quedando el agua? En la orina. El agua se está desechando a través de la orina, pero lo único que está haciendo el agua es pasar al lecho vascular, a los vasos sanguíneos, incrementar la presión hidrostática. El riñón la capta como que eso es perjudicial para el organismo y disminuye la presión hidrostática, ¿no? A través de la generación de orina. Y entonces el líquido que nosotros le estamos pasando, que se supone que debería de hidratarlo, pasa a la sangre y de ahí ese líquido pasa a ser orina y se desecha. Y realmente nosotros no estamos contribuyendo a hidratar a ese paciente. ¿Por qué? Porque posiblemente esa cantidad de líquido que le estamos pasando, este suero que está aquí, nosotros lo estamos poniendo muy rápido. Y lo único que estamos haciendo es incrementar la presión hidrostática. ¿Sí? Y algo muy común que a veces pues decimos y que está pues erróneo, es decir, bueno, si yo ya le puse la solución, ¿sí? Para hidratarlo y empieza a orinar, pues ya, si está orinando, eso quiere decir que ya lo demás ya está bien hidratado, ¿no? Y no necesariamente. Por eso es que la hidratación de un paciente generalmente es lenta.
¿sí? Si lo hacemos muy rápido, generalmente no lo vamos a poder hidratar. A no ser, o sea, esto nos puede servir, por ejemplo, si ese paciente tiene una pérdida considerable de sangre, ¿no? Tenemos que aumentar la volemia, pero si lo aumentamos con puro líquido, ese líquido va a salir muy fácil. Y es por eso que a veces se ocupan las transfusiones sanguíneas, porque no nada más es el líquido el que se pierde, por ejemplo, en una hemorragia, sino que es sangre completa y la tenemos que reponer. Ahora, en cuestión del agua, también tenemos que saber que el agua la podemos llegar a perder de forma fisiológica. Pérdidas. Y tenemos unas pérdidas fisiológicas, ¿no? ¿Algún ejemplo de una pérdida fisiológica de agua? Diarrea. El sudor, profe. El sudor es una pérdida Mareo. fisiológica. La orina. La orina es una pérdida fisiológica. Así es. ¿Qué más? Las lágrimas. La lágrima es una pérdida fisiológica de agua. La Así es. salivación. La salivación también. ¿El escurrimiento nasal? Las secreciones nasales también llevan cierta cantidad de agua. Las heces también. Una cosa que también tenemos que percibir es que una cosa es la sudoración, que es a través de las glándulas sudoríparas, y la otra es la transpiración, que es a través de... Ahí intervienen las células que están expuestas al medio ambiente y la temperatura medioambiental. Las células que están expuestas, a pesar de que tengamos una gran protección por la piel, que la piel, su último estrato, tiene queratinocitos, ¿sí? Que no pierden tanta agua o que no tienen tanta agua, a pesar de eso nosotros tenemos una transpiración que es diferente a la sudoración. La sudoración es a través de las glándulas sudoríparas. Y entonces esta transpiración, a través de ella también se pierde agua. Ahora, también tenemos pérdidas patológicas. ¿Cómo podemos perder el agua? A través de algo que no es fisiológico, ¿no? El vómito. ¿El qué, perdón? El vómito. El vómito. Vómito es una pérdida patológica. Otro. La diarrea. Vómito, la diarrea. Las hemorragias, profe. Una hemorragia también, sí, así es. Una quemadura. La hipersalivación, que se conoce como ptialismo, ¿no? Produce mucha saliva y es una pérdida patológica. Salivalismo, profe. Ptialismo, con P. Dialismo. Con P y T. Y luego aquí ptialismo. Ptialismo, ¿sí? Eso es cuando se está produciendo una gran cantidad de saliva. La poliuria, que es un incremento en la producción de orina. También, por ejemplo, un paciente puede estar perdiendo agua, ¿sí?
y se le conoce como pérdidas patológicas a los terceros espacios, que el agua no sale, ¿sí?, del individuo, pero se queda retenida en los terceros espacios. ¿Cuáles son esos terceros espacios? Principalmente la cavidad abdominal. ¿Sí? Principalmente, pero se puede retener en la cavidad también torácica. Entonces, un paciente, por ejemplo, puede estar deshidratado porque el agua se le está acumulando a nivel abdominal, ¿sí? Y no vemos así la pérdida como tal, pero él no la puede aprovechar esa agua. Es como una peritonitis infecciosa felina que tienen una Así es, esos pacientes tienen una pérdida patológica hacia los terceros espacios. ¿Sí? En la peritonitis infecciosa felina empieza a aumentar el volumen de líquido que tienen en el abdomen y esos pacientes están deshidratados. Ahora, ¿cómo se puede ganar agua? ¿Cómo podemos ganar agua? Bebiendo. Tomando agua. Sí, tomando agua, bebiendo agua. ¿Qué más? Comiendo en la comida, así es. Fisiológicamente, bueno, nosotros tenemos tres cosas que podemos hacer para ganar agua: comer, beber, y también se produce cierta cantidad de agua metabólica a través de los procesos metabólicos. ¿Sí? Esa es de forma fisiológica, la forma de ganar agua. Pero hay una forma de ganar agua a través de un tratamiento, que es lo que conocemos como terapia de líquidos, ¿no? En medicina. Entonces, la terapia de líquidos nos ayuda a que un paciente pueda llegar a ganar agua. Y generalmente esta terapia de líquidos se da de forma intravenosa, ¿no? Es como más la hemos llegado a observar. Hay otras vías, ¿no?, que después irán a ver, pero una de las principales es la vía venosa. Bueno, ¿dudas hasta aquí de esto? ¿No? Bueno, otra situación, bueno, ya vimos lo de la nutrición, vimos el oxígeno, el agua. Ustedes durante bioquímica y microbiología ya estuvieron revisando acerca de cómo intervienen los otros nutrientes, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, macro y microminerales. Todo esto es nutrición. ¿Sí? Y para que exista una buena nutrición, debe de existir una buena perfusión hacia las células. Ahora, todo esto debe de estar organizado. Y se organiza, todas las células se organizan a través de algo que conocemos como comunicación celular. Y la comunicación celular, hay varios sistemas de comunicación celular que vieron en microbiología. ¿Cuáles son? ¿Hormonal? El hormonal, que lo conocemos como una comunicación endocrina. ¿Sí? Es endocrina, y en la endocrina una de las características que tiene es que de un lugar, ¿sí?,
se va a trasladar esa comunicación a través del sistema circulatorio y va a llegar a un lugar lejano, ¿no? A una célula blanca, una célula blanco lejana. Esa es la comunicación celular endocrina. ¿Qué otra? Era la endocrina y la exógena, ¿sí, no? La autócrina. No, Algo así, ¿no? no. O sea, hay una endocrina, después sigue la autócrina. La autócrina es que esta célula, ¿sí?, produce un metabolito, ¿sí?, produce una... Acuérdense que la respuesta celular, ¿sí?, está dada por proteínas. Cualquier respuesta celular va a estar dada por proteínas. La autócrina produce una proteína, ¿sí?, que va a tener el receptor en la propia célula. Aquí va a tener su receptor, esa proteína que produjo la célula, ¿sí?, y va a hacer que algo en esa misma célula cambie. Esa es la autócrina. ¿Qué otra? Nerviosa. La nerviosa, que también se le conoce como parácrina. ¿Sí? La parácrina, que también es un ejemplo muy bueno de comunicación parácrina, es la comunicación nerviosa, en donde es una sinapsis, en donde una célula produce un metabolito que va a ir a estimular a una célula cercana, ¿no?, que está ahí cerquitas, para producir un efecto. Así es. ¿Qué otra? Comunicación directa. Comunicación intercelular, ¿no? Que hay varias de este tipo, como la comunicación GAP, en donde la cercanía de una célula con otra hace que, o hay unos pequeños canales que pueden hacer que pasen metabolitos de una célula a otra, ¿sí?, por estar muy cercanas. Este es muy importante, por ejemplo, en los hepatocitos. Entonces, una comunicación intercelular, comunicación autócrina, parácrina y endocrina. Profe, ¿cómo se llama la última comunicación que explicó de la intercelular? ¿Comunicación qué? Así se llama, comunicación intercelular. No, pero dijo comunicación GAP o algo así. Ah, pero es un tipo. Es como si yo les dijera, la parácrina está, un ejemplo es la sinapsis nerviosa. ¿Sí? Profe, gracias. Uh-huh. Ahora, la comunicación celular también la podemos nosotros hacia grandes rasgos, ¿sí? Podemos llegar a observar dentro de un organismo que hay una comunicación celular rápida y una comunicación celular lenta. La rápida no perdura tanto tiempo y la lenta perdura mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo,
la rápida está dada a través del sistema nervioso. Del sistema nervioso. Y la que es lenta, pero que perdura, está dada a través del sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino. Pero tenemos que tener una regulación entre estas dos. Y tenemos que tener una interrelación entre estas dos. Entonces a veces se le conoce como sistema neuroendocrino. Y este regulador del sistema neuroendocrino, ¿sí?, es el hipotálamo. A esa sección del sistema nervioso central, al hipotálamo, se le conoce como el regulador neuroendocrino. Por ejemplo, si hay un estímulo de alerta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes imagínense, van caminando y de repente no están parados en una esquina y un carro se frena a un costado, sin que ustedes lo vean, se frena muy fuerte, se escucha y además escuchan el sonido de los claxon, ¿sí? Empiezan a pitar todos. ¿Qué pasa rápidamente con ustedes? ¿Te asustas? Nos ponemos como en alerta. En alerta, ¿no? Y sienten esa sensación que es así como de frío, ¿no? En todo el cuerpo. En milésimas de segundo pasa eso. ¿Sí? Y eso es por la adrenalina. Y la adrenalina, ustedes imagínense, su sistema nervioso lo capta y la adrenalina es secretada en las glándulas en las glándulas suprarrenales. ¿Sí? O glándulas adrenales. ¿Por qué fue tan rápido ese evento de que la glándula adrenal secretara adrenalina? Vamos a borrar eso. ¿Por qué fue tan rápido? Porque fue en milésimas de segundo, ¿no? Vamos a ponerle aquí adrenales. Y esta inmediatamente secreta adrenalina. Adrenalina. ¿Por qué sentimos ese frío? Porque la adrenalina ocasiona vasoconstricción periférica. Los vasos sanguíneos a nivel periférico, ¿sí?, principalmente de nuestra piel, se hacen pequeñitos y entonces disminuye la circulación periférica y por eso es que sentimos ese escalofrío. ¿Por qué sucedió eso tan rápido? Pues porque fue a través del sistema nervioso, de los nervios, ¿no? Entonces debe de haber una comunicación nerviosa desde el hipotálamo hasta la glándula adrenal para que pueda secretar rápidamente adrenalina. Ahora, la adrenalina va a durar nada más 5 minutos aproximadamente. Pero a veces estos 5 minutos no nos bastan para poder estar
alertas a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde interviene el sistema endocrino. Y el sistema endocrino también manda señales a la glándula adrenal Entonces, el sistema endocrino manda señales a la glándula adrenal, ¿sí? Específicamente aquí lo va a mandar a la médula y acá va a mandar a la corteza para que se secrete cortisol. Que nosotros lo conocemos como la hormona del estrés, ¿no? Y que el cortisol lo que hace es incrementar el metabolismo y te mantiene alerta, ¿sí? Incrementa el metabolismo. ¿Por qué? Porque ocasiona la lipólisis o gluconeogénesis y te mantiene que esa cantidad, por ejemplo, de energía que necesitas para estar atento, la proporciona el cortisol. Y entonces, esta parte que es algo rápido, esta parte que es muy rápida, ¿sí? No va a perdurar, y esta parte que es lenta, es un poco más lenta para que se presente, va a perdurar, y puede perdurar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la comunicación celular, ¿sí? A través de estos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Se complementan para poder llegar a tener una respuesta hacia algo que está sucediendo en el cuerpo. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿el sistema endocrino mandaba señales a quién, profe? ¿Perdón? El sistema endocrino. Ajá, para la producción de cortisol. ¿A dónde mandaba las señales? A la glándula adrenal. Ah, ok. Gracias. Acuérdense, nada más este es un ejemplo, ¿no? Para que vean, o sea, aquí lo importante es que se den cuenta que existe una comunicación nerviosa que es muy rápida, pero no perdura tanto tiempo, pero también existe una comunicación endocrina que es un poco lenta, pero va a perdurar por mucho tiempo. Eso es lo importante. Bueno, ¿dudas que tengan con eso? ¿Alguna otra duda? ¿No? Y bueno, también tenemos algo que conocemos como pH. ¿Sí? ¿Qué han oído hablar del pH? ¿Qué es el pH? Primero, ¿qué significan las siglas pH? Potencial de hidrógeno, potencial de iones hidrógeno. Potencial de hidrógeno, así es. Ahora, ¿cuál es el concepto de pH? Es una unidad de medida. Sí, pero el concepto, ¿qué significa? ¿Cuál es el concepto?
indica la acidez. Sí, pero ese no es el concepto. Y no nada más indica la acidez. Puede ser neutro o puede ser alcalino, algo. El pH, el concepto de pH es que es la concentración de hidrogeniones, ¿sí?, en una solución, sacándole el antilogaritmo o logaritmo negativo. Entonces el pH lo podemos definir entonces como el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones en una solución. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer que existe el pH? Porque todas las actividades metabólicas, ¿sí?, se realizan a un cierto pH. Y entonces, el pH es la cantidad de hidrogeniones que tiene una solución, sacándole el logaritmo inverso, el antilogaritmo. Aquí esto se nos complica porque, por ejemplo, nosotros tenemos como base un líquido, ¿sí?, que lo ocupamos así como una medida estándar, que es el agua. Y entonces, si el agua la ocupamos como una medida estándar, ¿qué pH tiene el agua? Siete, ¿no? 7, que es un Neutro. pH neutro, ¿no? Neutro. Y los que están abajo de 7 son ácidos y los que están arriba de 7 son alcalinos, ¿no? O bases, vamos a ponerle bases para que no se confunda. Básicos. Pero es el antilogaritmo. Entonces, esta pequeña parte de que sea el antilogaritmo quiere decir que, a ver, estos que son ácidos, ¿qué concentración de hidrogeniones tienen? Los ácidos, ¿qué concentración de hidrogeniones tienen en cuestión de los básicos? Los ácidos tienen elevada concentración de hidrogeniones. Y los básicos, ¿sí?, tienen baja concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿por qué en números de pH
los ácidos salen bajos y los básicos altos, y aquí es al revés, porque se le saca el antilogaritmo. El antilogaritmo nos hace que esos números sean al revés, a pesar de las concentraciones de hidrogeniones. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué hicieron esto de sacarle el antilogaritmo y complicarnos las cosas para comprender el pH? Porque la concentración de hidrogeniones, el hidrógeno se le conoce como el ion reactivo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el ion reactivo? ¿Alguien sabe por qué se le conoce como el ion reactivo? Porque el hidrógeno tiene algo muy especial. ¿Cuántos electrones deben de estar en la última órbita para que sean estables los elementos? 8. No, en la primera órbita. 2. 2. ¿Y cuántos tiene el hidrógeno? 1. Esa es la característica que hace que este elemento lo conozcamos como el ion reactivo, porque siempre está buscando adherirse o buscar la estabilidad, ¿sí? Y entonces a cualquier otro elemento que le llegue a faltar o que llegue a tener esa afinidad, ¿sí? Faltar o que el hidrógeno complete su última órbita, se va a adherir. Y entonces el hidrógeno es un elemento que se puede adherir fácilmente porque le falta un electrón, ¿sí? Para tener una estabilidad, y por eso es que se le conoce como ion reactivo. Y entonces ustedes imagínense, si se acuerdan de por ejemplo, que las membranas celulares tienen fosfolípidos, ¿sí? Y los fosfolípidos tienen algunos fosfolípidos que generalmente están compuestos por ácidos grasos, y esos ácidos grasos pueden llegar o no a tener, pueden llegar a ser insaturados. Cuando son insaturados quiere decir que a veces tienen dobles enlaces, porque tienen dobles enlaces.
¿Qué pasa con estos fosfolípidos si están en presencia de hidrógenos libres? El hidrógeno lo que va a hacer buscar aparearse con estos ácidos grasos, ¿sí? Y automáticamente va a desestabilizar las membranas celulares, ¿sí? Porque ya ese ácido graso va a cambiar su estructura. Y así, no nada más en las membranas celulares, sino en cualquier elemento, estos hidrógenos libres lo van a poder modificar, ¿sí? Y por eso se le conoce como el ion reactivo. Y por eso es que tenemos que tener a este ion, ¿sí?, en una concentración estable. Ahora, ¿cómo lo medimos? A través del pH. Y a través del pH, acuérdense que es un logaritmo inverso. Bueno, para que a ver, voy a presentar vamos a hacer un ejercicio con la calculadora. A ver si alcanza a ver. Aquí está. ¿Sí ven la calculadora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, por ejemplo, ¿qué cantidad de hidrogeniones creen que se encuentren en el plasma? ¿Por qué nos hacen pasarlo al logaritmo inverso, a esta concentración de hidrogeniones? Por la cantidad que son de hidrogeniones, ¿sí? Le sacamos el antilogaritmo. 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 menos logaritmo. Automáticamente tú cuando elevas al antilogaritmo una cantidad, ¿sí?, va a ser positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que hice yo aquí con esta? Vamos a borrar esto. Aquí yo lo que hice fue poner la cantidad de hidrogeniones que se encuentran en una solución que se conoce como plasma, y se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Por ejemplo, cantidad de hidrogeniones que se encuentran en el plasma. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Le sacamos el antilogaritmo. Entonces, ¿cuál es el pH del plasma? ¿Cuál es el pH del plasma? .3. Ligeramente alcalino, porque la concentración de hidrogeniones en el plasma es de 0.007 ceros, un 4, esa es la concentración de hidrogeniones en el plasma. Ahora, ¿por qué le sacamos el antilogaritmo cuando estamos hablando de pH? Porque es muy difícil manejar una gran cantidad de ceros. Es más fácil llegar a calcular números enteros.
Y entonces por eso es que le sacamos el antilogaritmo a la concentración de hidrogeniones. Ahora, esa es la cantidad de hidrogeniones que tiene el plasma, ¿no? Y esto es el pH del plasma, 7.3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, incremento al doble la cantidad de hidrogeniones? ¿Qué creen que pase? ¿Qué va a pasar con el pH? Va a bajar. Va a bajar, ¿no? Si yo incremento la cantidad de hidrogeniones, tiene que bajar. Pero vamos a ver la cantidad que baja. Vamos a ver, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ponerle 8, que se incrementó al doble la cantidad de hidrogeniones en el plasma. Le sacamos el antilogaritmo y ya ven, 7.0 bajó el pH. ¿Sí? A pesar de que subimos la cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Entonces se acidificó el pH. El pH del plasma. Por eso es que pequeñas variaciones en el pH tienen repercusiones muy significativas. Ahora, este pH se considera, este pH que está abajo en el plasma, se considera algo muy grave. De hecho, es incompatible con la vida. ¿Sí? Y nada más cambió por 3 décimas. Pero se incrementó al doble la cantidad de hidrogeniones. A eso se sucede en el organismo, se le conoce como una acidosis metabólica. Si sucede a nivel respiratorio, una acidosis respiratoria, a nivel de los pulmones. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a disminuir a la mitad la concentración de hidrogeniones. ¿Qué va a pasar? Aumentará el pH. Aumentará el pH, exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Disminuyó la concentración de hidrogeniones. Le sacamos el antilogaritmo, 7.6. ¿Sí? Y este 7.6 también es incompatible con la vida. Nosotros no podemos llegar a tener en el plasma, ¿sí?, una concentración de hidrogeniones menor, porque trae muchas repercusiones. Ahora, ¿qué tipo de repercusiones? Todas las actividades metabólicas, ¿sí?, en el organismo funcionan a través de un pH. La estabilidad de las membranas celulares es a través de un pH estable. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este pH puede llegar a afectar, ¿sí?, si se altera, puede llegar a afectar en gran medida a un individuo, a las células. El DNA, por ejemplo, también si se incrementa o disminuye el pH y hay una, por ejemplo, si se aumenta el pH, perdón, se disminuye con la elevada concentración de hidrogeniones, los hidrogeniones alteran el DNA. Y el DNA, una característica que tiene es que si se llega a alterar, generalmente no se repara, sino que se autodestruye. Y entonces nos lleva a la muerte celular. Vamos a dejar, sí se entendió bien lo del ejercicio que hicimos con la calculadora. Sí, profe. ¿Sí?
Ahora, como es muy importante el pH, nosotros también tenemos algo que se conoce como sistemas amortiguadores para que nos ayuden a controlar el pH, ¿sí? El más importante, el sistema amortiguador del bicarbonato. El bicarbonato. El sistema amortiguador de la hemoglobina. El sistema amortiguador de las proteínas. Y el sistema amortiguador de los fosfatos. ¿Sí? Ahora, uno de los más importantes es el sistema amortiguador del bicarbonato. Y el sistema amortiguador del bicarbonato lo que hace es que a través de CO2 más agua y de una enzima muy especial que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? Nos va a producir ácido carbónico. Nos va a producir ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es un ácido muy inestable, el cual se va a desestabilizar y va a producir un hidrogenión y bicarbonato. Ahora, este sistema va a funcionar cuando nosotros querramos producir hidrogeniones, ¿sí? No producir, sino sacar hidrogeniones, ¿no? De los compuestos como el CO2 y el agua. Y cuando haya un aumento de hidrogeniones, se deja de realizar esta reacción biológica para evitar la producción de hidrogeniones. Esta va a estar regulada tanto como por el sistema respiratorio, los pulmones, a nivel pulmonar, el alvéolo. Vamos a poner el pulmón, ¿sí? Más el eritrocito. El eritrocito. Ahora, el pulmón lo que va a hacer, si no queremos realizar esta función, esta reacción biológica, va a sacar CO2 y esta reacción biológica no se va a presentar porque en el eritrocito es donde se encuentra la anhidrasa carbónica. Y esta anhidrasa carbónica es la que realiza esta función. Entonces, si al eritrocito le quitamos el CO2, esta función no se realiza y automáticamente disminuye los hidrogeniones. ¿Qué pasa si retenemos ese CO2? El eritrocito tiene el CO2 y se producen hidrogeniones. Y aquí, por ejemplo, a nivel pulmonar, si tenemos baja concentración de hidrogeniones, se le conoce como una alcalosis respiratoria,
Si tenemos elevada concentración de hidrogeniones, acidosis respiratoria. Pero son respuestas compensatorias de lo que está pasando en el organismo a nivel metabólico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy teniendo a nivel metabólico una elevada concentración de hidrogeniones, tengo acidosis metabólica. ¿Sí? Acidosis metabólica. Voy a realizar este proceso del sistema amortiguador del bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica. Si yo tengo elevada concentración de hidrogeniones. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, de acuerdo a esto, si yo tengo una acidosis metabólica por elevada concentración de hidrogeniones, ¿se va a producir o no esta reacción biológica? No se produce. Porque tiene que bajar la concentración de hidrogeniones. De hidrogeniones. Entonces, lo que va a hacer el organismo va a hacer esto, ¿no? No producir esa reacción biológica para contrarrestar la elevada cantidad de hidrogeniones que hay a nivel metabólico, a nivel general. Entonces, tenemos una acidosis metabólica y en respuesta a esa acidosis metabólica vamos a tener una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Y va a suceder lo contrario cuando haya una baja cantidad de hidrogeniones. Baja cantidad de hidrogeniones. Aquí tenemos una alcalosis metabólica. ¿Cuál va a ser la respuesta a nivel pulmonar? Una acidosis respiratoria. ¿Sí? Y así como lo vimos aquí, también el que tiene esta función de regular, pero este lo va a regular a través del sistema amortiguador del bicarbonato y de los fosfatos, ¿sí? Va a ser el riñón. El riñón también a través del sistema renal va a desechar o a retener hidrogeniones a través del sistema amortiguador del bicarbonato y el sistema amortiguador de los fosfatos. Y más o menos es el mismo proceso, ¿no? Cuando hay una acidosis metabólica, va a desechar hidrogeniones. Alcalosis metabólica, retener hidrogeniones. Ahora, aquí surge un compuesto que se llama, conocemos como bicarbonato. Entonces, ¿para qué sirve el bicarbonato? ¿Qué han oído hablar de él? O sea, lo que hemos oído nada más. Sí, que han oído hablar del bicarbonato. Yo lo que sé es que es básico y que ahí en los ranchos se lo toman para bajar las ideas. Ok. ¿Alguien más? Bueno, el bicarbonato, ¿sí? Es una sustancia buffer. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ceder o captar hidrogeniones. Para que quede un poquito más claro, el bicarbonato te ayuda, dependiendo de la cantidad de bicarbonato, ¿no? Pero te ayuda a llevar una solución a la neutralidad. Así es como se comporta una sustancia buffer.
¿sí? Si hay un ácido fuerte, lo convierte en un ácido débil, lo trata de llevar a la neutralidad. Si hay un álcali fuerte, lo convierte en un álcali débil, lo quiere llevar hacia la neutralidad. Esto va a depender de la cantidad de bicarbonato, ¿no? Presente. ¿Sí? Pero es una solución buffer, es una sustancia buffer. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿cuáles eran los 4 sistemas que había dicho? O sea, dijo el del bicarbonato, dijo el de las proteínas, el de fosfato, ¿y cuál era el cuarto? De la hemoglobina. Ok, se me había pasado eso. Sí. Los otros sistemas, por ejemplo, el sistema de los fosfatos, de la hemoglobina y de las proteínas, son sistemas que funcionan, son sistemas amortiguadores que funcionan más o menos como el bicarbonato. Retienen o ceden hidrogeniones fácilmente. Entonces a la hemoglobina se le adhieren, se le pueden adherir fácilmente hidrogeniones o los puede ceder. Igual a las proteínas, principalmente la albúmina. Igual los fosfatos. Ahora, el sistema amortiguador del bicarbonato se produce nada más, o las células que llegan a producir este proceso son los eritrocitos, las células de los túbulos o el epitelio de los túbulos renales y las células parietales del estómago. Bueno, todo esto de lo que hemos estado hablando, sí lo hemos relacionado un poquito con lo de patología, ¿no? Pero básicamente se refieren a pura fisiología. Y la fisiología, acuérdense que es la función de los organismos, y si un organismo está funcionando, pues tiene homeostasis, ¿no? Cuando se pierde esa función o tenemos una disfunción, ya tenemos una enfermedad. Y la enfermedad la podemos nosotros captar a través de los signos clínicos. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué está pasando, ¿sí?, detrás de ese signo clínico que podemos llegar a captar, por qué se está presentando. Ahora, hay otras situaciones que también nos permiten detectar la enfermedad, que son las lesiones. ¿Qué es una lesión? Así como ustedes la puedan llegar a interpretar. ¿Qué es una lesión? ¿Algún daño físico? Estructural, sí, así es. Pero no necesariamente un daño, un cambio estructural, ¿sí? ¿De qué? Pues, como dijimos físico, pues sería los tejidos, ¿no? Ajá, así es. De los tejidos u órganos. Así es. Es un daño estructural en un tejido u órgano. ¿Y cómo lo podemos detectar, ese daño estructural? Una de las opciones sería visualmente. Así es, ¿sí? A través de la inspección. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una neoplasia, un tumor? A veces no se percibe así, si nosotros lo inspeccionamos nada más.
así, sino que necesitamos otros procesos para poderlo distinguir, ¿no? Y también es una lesión. Entonces, una lesión la podemos captar a través de la inspección macro y microscópica, ¿sí? Porque no todas las lesiones las vamos a ver con nuestra vista, sino que necesitamos incrementar esa inspección a través del microscopio. Eso es una lesión, ¿sí? Y una lesión, pues, nos va a ayudar a poder, nos va a dar información acerca de lo que está pasando en ese individuo. ¿Sí? Van a sumar, va a haber una gran cantidad de información a partir de esa lesión. Después tenemos a la necropsia. La necropsia es una técnica, ¿sí? Que ya vimos que Rokitansky fue el que hizo o el que desarrolló la técnica de necropsia, que hasta nuestros días todavía la seguimos utilizando. Pero entonces la necropsia también suma hacia conocer las enfermedades. Y la necropsia es, aparte de que es una técnica, es sistemática. Esto de sistemática quiere decir que tiene todo un procedimiento, ¿sí? Que empiezas si le queremos poner números, empiezas en el 1 y siempre terminas en el 4, ¿no? Ese procedimiento siempre se debe llevar del 1 al 4 sin saltarte ningún número. Entonces, es sistemática, ¿sí? Entonces, es una técnica sistemática para encontrar el diagnóstico de enfermedades. ¿Y qué otra característica tiene la necropsia? Para encontrar o para ayudar al diagnóstico de enfermedades, ¿qué otra característica tiene la necropsia? ¿Puede ser cuando se desconoce la causa de muerte? ¿Perdón? Cuando se desconoce la causa de muerte, ¿puede ayudar a saber por qué fue? Sí, por eso, al diagnóstico de la enfermedad. Sí, ya lo comentamos. A ver, ¿en dónde se realiza una necropsia? ¿En qué individuos? En individuos que ya están fallecidos, ¿no? Así es, en un cadáver, ¿sí? Entonces la necropsia es una técnica sistemática, ¿sí? Coadyuvante en el diagnóstico de enfermedades en individuos, que se realiza en individuos muertos o en cadáveres. Así es. Ya habíamos hablado de patogenia. ¿Qué es patogenia? La patogenia son signos, lesiones, cambios de comportamiento. O sea, investiga desde cómo entra el agente etiológico al organismo, cómo se desarrolla, qué causa y cómo termina o culmina la enfermedad. Así es, ¿no? Es toda la evolución de la enfermedad. La patogenia es toda la evolución de esa enfermedad, ¿sí? Desde que entra, qué procesos altera, hasta la resolución, ¿sí? Es todo toda la evolución que tiene esa enfermedad. Y diagnóstico. Diagnóstico etimológicamente significa a través del conocimiento, conocer a través del conocimiento, ¿sí?
a través del conocimiento. Entonces, el diagnóstico en medicina, pues es el conocer, ¿sí?, la enfermedad. Conocer la enfermedad que se presentó en un individuo. Pero básicamente es conocer la enfermedad. Si tú conoces la enfermedad, tienes el nombre de la enfermedad. Pues eso es diagnóstico. Ahora, etimológicamente es a través del conocimiento. Eso quiere decir que solamente vamos a poder diagnosticar las enfermedades que conocemos. ¿Qué pasa si no conocemos una enfermedad? Pues nunca vamos a dar con el nombre de esa enfermedad. Tenemos que conocerlas. ¿Sí? Para poder diagnosticar, tenemos que conocer las enfermedades. Bueno, ya vimos también esta parte de cómo se transporta la sangre, que nos lleva a perfusión. La perfusión nos da la difusión de esos nutrientes. Y una de las cosas importantes que sucede dentro de una célula o básicas es la oxidación para poder tener, ¿sí?, la oxidación de la glucosa para poder tener un metabolito que conocemos como ATP, ¿no? Es el que nos va a dar la energía para desarrollar todas las actividades celulares. ¿Sí? Esta oxidación se da a través de 3 procesos claves, ¿no? La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y vamos a generar ATP. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Hasta el momento de lo que hemos hablado, creo que no. Porque a mí cuando me explicaron esto tenía todas las dudas del mundo, pero no sabía a veces ni qué preguntar. Exactamente, eso me ¿No? pasa. Bueno, sí. No se preocupen, esto es un proceso. ¿Sí? Aparte de que necesito digerir la información para poder estructurar las preguntas. Así es, sí, es parte del proceso. Son eventos complejos y que a veces no llegamos a captar también en una sesión de 1 hora y media, o sea, es difícil. Pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir entendiendo. Todo esto lo vamos a empezar a ver también en otras sesiones, ¿eh? Cuando ya nos centremos más en lo que es la patología. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. ¿De qué? Gracias.